Hola, hoy nos ocuparemos de un asunto práctico. Vamos a clasificar formas de preguntar con el fin de que, dado el caso, podamos elegir aquella que mejor se acomoda a cada circunstancia. Se trata pues de una herramienta que cada uno aprovechará mejor en la medida en que la utilice para examinar las formas de preguntar que utiliza habitualmente. Tras identificar 5 tipos de preguntas: cerradas, abiertas, retóricas, absurdas y filosóficas, intentaré explicar en qué consisten, poniendo ejemplos concretos, caracterizándolas y señalando sus ventajas, desventajas y posibles usos. Mi exposición se apoya en unos cuadros que elaboré con la ayuda de 2 profesoras que trabajan filosofía con niños. Entremos en materia. Todos hemos hecho, y nos han hecho, preguntas de este estilo: ¿cuál es la capital de Argentina? O ¿quién descubrió América? Tales preguntas se caracterizan por buscar algún tipo de dato o información consolidada. Son las más frecuentes en los exámenes escolares y se pueden formular de modos distintos, como verdadero o falso, o mediante estrategias de apareamiento, pero solo admiten una respuesta, que ya está predeterminada en un libro, en un cuadro estadístico o en otro sistema de información. Estas preguntas piden una respuesta precisa y correcta, que bien podría dar una máquina. No requieren de alguien que pregunte. Aquí nadie indaga ni se indaga nada, pues solo se atiende a un saber ya fijado. La respuesta correcta se conoce de antemano. Es obvio que necesitamos de ellas para evaluar el grado de información que alguien tiene, pero estas preguntas no promueven el análisis, la indagación o la reflexión. Aunque puedan servir para cultivar la memoria, sirven sobre todo para satisfacer nuestro deseo de información concreta, pero a menudo cierran el camino hacia nuevos interrogantes. Si bien son útiles en el aprendizaje de ciertas profesiones en que se debe manejar información puntual, el derecho, la medicina, la ingeniería, etc., donde los conocimientos deben ser precisos, son las menos filosóficas de todas las preguntas. ¿Cómo piensas que? ¿Qué crees de? ¿Qué opinas sobre? Así suelen comenzar las preguntas abiertas. No piden tanto respuestas precisas como puntos de vista y perspectivas diversas sobre las cosas. Admiten muchas posibles respuestas y una serie de preguntas sucesivas. Si nos dicen ¿por qué este cuadro es bello?, podemos dar muchas respuestas de acuerdo con nuestras ideas estéticas e incluso replantear la pregunta o sugerir otras preguntas. Pasa lo mismo cuando justificamos una opinión política o religiosa. Al formularlas se debe evitar toda sugerencia o manipulación, pues así perderían su apertura. Las preguntas abiertas admiten hipótesis y respuestas provisionales, con base en las cuales explorar un problema y hacer sugerencias originales. Sirven por ello para examinar y poner en cuestión todo tipo de problemas y opiniones muy arraigados en los individuos. Ellas abren caminos hacia preguntas cada vez más profundas y permiten desarrollar una comprensión cada vez más amplia de los problemas. Ellas son la base de un diálogo reflexivo que busca establecer las mejores razones posibles para creer o hacer algo. El que hace una pregunta abierta
no la hace desde una posición de autoridad. No interroga para afirmar su posición ante otro. Solo quiere conocer su punto de vista, porque le resulta significativo. Aunque en ciertos momentos puedan crear una cierta sensación de vacío por el esfuerzo continuo del preguntar, las preguntas abiertas nos ofrecen las condiciones adecuadas para el análisis, la indagación y la reflexión. Son aquellas formuladas de un modo tal que predeterminan la respuesta que se desea de parte del interrogado. Si le pregunto a un alumno, ¿me estás escuchando? No le estoy preguntando eso, lo estoy intimidando para que me escuche. En realidad, no son preguntas genuinas, porque no preguntan algo. Se trata más bien de una estrategia dirigida a obtener un asentimiento positivo o negativo de parte del interrogado con el fin de hacerlo confesar o reconocer algo. En su uso público, las preguntas retóricas son preguntas con respuesta incorporada que manipulan a un auditorio para que responda de una cierta forma. Es común que se usen en los referendos políticos, los sermones religiosos, los estrados judiciales y hasta las escuelas, como una forma de intimidar a un cierto auditorio, dado que buscan producir ciertos efectos deseados. Por eso mismo, le otorgan un inmenso poder a quien la sabe utilizar para fines no siempre justificables, aunque son útiles cuando buscamos influir sobre otros, sobre todo en ciertos debates públicos, donde es preciso derrotar verbalmente al adversario. Debemos usarlas con cuidado para evitar manipulaciones injustificables. Las preguntas absurdas, que contienen errores lógicos y son imposibles de responder, pueden ser muy interesantes si se utilizan adecuadamente. Si te pregunto, ¿dónde hace más calor? ¿En verano o en la China? Te sentirás incómodo con esa pregunta, no solo porque no sabrás cómo responderla, sino porque en ella misma hay un error categorial. Pues propongo comparar dos cosas que no son comparables, un lugar y una estación. Sin embargo, si podemos imaginar cosas absurdas, un mundo donde todas las personas sean criminales, o donde todos tengan la misma edad, todo el mundo tiene 10 años, incluso los ancianos. Si podemos imaginar eso, nuestra imaginación podrá encontrar un gran apoyo para empezar a pensar en mundos posibles. Una pregunta puede ser absurda por diversas razones, porque viola reglas lógicas elementales, como los principios de identidad y no contradicción, o porque contiene un supuesto falso, o por un error categorial, como en el ejemplo ya citado. Son preguntas disparatadas, que en primera instancia repugnan a nuestra razón. Sin embargo, pueden ser el punto de partida de la exploración novedosa de un problema y pueden despertar procesos creativos en los individuos. Con todo lo absurdas que puedan ser, se deben responder y por tanto exigen pensamiento lógico y reflexivo. Si bien pueden confundir al interrogado, que no está acostumbrado a razonar de forma absurda, pueden utilizarse de forma pertinente en contextos educativos para poner en cuestión ideas que están muy arraigadas y se vuelven muy evidentes en los individuos. El gran valor de una pregunta absurda es que puede generar desequilibrios cognitivos que nos obliguen a desarrollar una reflexión más completa. ¿Qué es la verdad? ¿Es posible enseñar la virtud? ¿Puede algo ser y no ser al mismo tiempo?
Se trata de preguntas que no se responden recurriendo a un dato o a una definición simple. Para responder a esas preguntas, nos vemos obligados a examinar los supuestos básicos en los que se funda nuestra experiencia cotidiana del mundo y a hacer uso de todos los recursos de nuestro pensamiento lógico y reflexivo. Se trata, pues, de preguntas filosóficas, y estas indagan por muchas cosas distintas: por la coherencia lógica de un enunciado, por el significado de un término o expresión, por los supuestos y consecuencias de un determinado pensamiento, deseo o acción. Por eso mismo no se responden fácilmente, sino que implican un esfuerzo elevado de reflexión, porque a medida que profundizamos en ellas, el asunto se vuelve más complejo. Y sobre todo porque cualquier respuesta que demos a este tipo de preguntas solo servirá para generar mayor polémica y para hacer más problemática la pregunta misma. Las preguntas filosóficas hacen posible el pensamiento crítico y reflexivo, pues nos exigen examinar las convicciones aparentemente más sólidas y nos obligan a elaborar juicios cada vez mejores. Pero no basta con la polémica y el examen reflexivo. Hay momentos en que se nos exigen definiciones y precisiones conceptuales, y allí cobran todo su sentido aquellas preguntas filosóficas que tienen la forma ¿qué es X? Hay muchos tipos de preguntas filosóficas y de ellos nos ocuparemos en el próximo video. Hasta pronto.